Para todo nuestro público radio oyente y para todos los televidentes de Canal 23 Telefuturo, en escena don Jaime Aristi Escudera, también a los internautas. Bienvenido, don Jaime. No, un placer estar aquí con este equipazo. Muy lejos de ese micrófono. Acérquese un ching más, patrón. No. Es que a veces uno utiliza la voz de tenor. Pedro Jiménez, César Cabrera, don Aníbal Herrera está online. Nos satisface tenerle en esta escena. No, un placer estar aquí. Bien, Jaime, ha tomado cuerpo de nuevo en la sociedad. Parece que alguien está animando o la gente se ha dado cuenta que es factible o posible el accesar al 30% de los fondos de pensiones. ¿Qué está pasando que se retoma con fuerza este movimiento de nuevo, hoy con mucho más adeptos? Mira, es un caramelo envenenado, no cabe duda, por el hecho de que a la gente obviamente que le interesa que le devuelvan recursos, que le faciliten la posibilidad de aumentar su consumo. La pregunta es qué impacto tendría eso sobre el sistema de pensiones. Y no cabe duda de que eso sería el primer paso para el desmonte, la destrucción del sistema de capitalización individual, que es una creación del presidente Hipólito Mejía, que logró pasar la ley en el año 2001, 8701, y a partir del año 2003 comenzó ya todos los dominicanos que estaban trabajando en ese momento a aportar y que han permitido ese sistema acumular 707 mil millones de pesos de recursos de largo plazo, que a su vez le ha facilitado que el 22% del crecimiento económico que se ha registrado entre el año 2013 y el año 2019 se explica por ese ahorro, porque eso ha facilitado ahorro para el sector construcción, ahorro para las actividades de inversión del sector privado y también para el sector público, a unas tasas de interés históricamente bajas, lo cual ha favorecido definitivamente el crecimiento de la economía, el empleo y por lo tanto las condiciones de vida de la población han mejorado. Ahora, esto que intentan hacer es un grupo de personas, no cabe duda, de que tienen el interés de estatizar el sistema. Estatizar el sistema significa sustituir el sistema privado de capitalización individual, donde nosotros, cada uno de nosotros, tiene una cuenta específica que solamente nosotros la podemos tocar, y sustituirlo por un sistema de reparto, que era lo que había, que es el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Óyeme bien, es un desastre. Se le robaron los cuartos a la gente, mataron a la gente y no le devolvieron sus cuartos. Exactamente. Entonces, eso es lo que quieren hacer, estatizar el sistema. Y entonces te dan un caramelito diciendo, mira, tú debes exigir el 30%, pero no le dicen a la gente que, en primer lugar, si te entregan el 30%, tu pensión se va a reducir. Porque ¿en base a qué te entrega tu pensión? Tu pensión está en función del ahorro que tú acumulas. Claro. Si tú distribuyes una parte de eso que tú tienes acumulado, la pensión se reduce. Claro. Y además, eso tiene un impacto macroeconómico terrible. ¿Por qué? Pregúntaselo al gobernador del Banco Central. Vamos a traerlo al gobernador y vamos a preguntarle, ¿cuál sería el impacto de esto? En primer lugar, imagínate que salgan a vender todos esos títulos privados, títulos públicos que tienen, incluyendo títulos del Banco Central. Correcto. Si sale a vender eso, salir a recoger el dinero en donde está colocado los fondos de pensión. Y esa masa monetaria, ¿a dónde? ¿Cómo la vas a manejar? Que le den el 30%, ¿qué va a pasar con a la comprar economía tu nevera con esa masa monetaria tan grande? Exactamente, ese es el segundo efecto. El primero es salir a buscar. En primer lugar, eso implicaría un aumento de tasa de interés. Ese aumento de tasa de interés reduce el precio de los títulos, no solamente de lo que tú estás vendiendo, sino de lo que tú te quedas. Por lo tanto, el valor, esos 707 mil millones de pesos, se reducen por dos efectos. Por el 30% que tú estás retirando y por el aumento de la tasa de interés, que hace que los títulos ya emitidos a tasas de interés menores se reduzcan de precio. Y eso perjudica todavía más al que va a recibir la pensión en el futuro. Es decir, que hay dos efectos. Luego viene el tema de que, bueno, pero ¿qué sucede cuando comienza a subir la tasa de interés y que no hay liquidez suficiente para poder hacer líquido esos recursos, esos títulos? Pues entonces viene la masa monetaria. ¿Qué significa un aumento de 210 mil millones de pesos de la oferta de dinero? Eso significa una presión sobre las actividades. Es verdad que el consumo sube en el corto plazo. La tasa del dólar probablemente sube. Exactamente. Sube el consumo, es verdad. Sube el tipo de cambio, suben los precios, y eso obliga entonces al Banco Central en algún momento a tener que aplicar una política monetaria restrictiva. Claro. Y por lo tanto, algo que se ve positivo en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, va a tener un impacto negativo. Por eso, yo quiero decirle a la gente claramente de que esa medida, que se puede oír bonito, porque es que a todo el mundo nos interesa que nos devuelvan nuestro ahorro, pero el punto es,
¿Es un ahorro para tú utilizarlo en cualquier momento o es un ahorro para tú utilizarlo en el momento en que tú te retires? Tiene un fin, tiene un propósito, que es el que se establece de acuerdo a la Constitución. Cuando ya tu productividad, tu capacidad productiva haya mermado. Exactamente. Cuando tú estés más débil, ahí vienen los aportes. Si tú me dices, ¿hay que mejorar la ley? Claro que sí. Exacto. Porque esa fue una ley que se creó con las condiciones del año 2003, de 2001, y comenzó en el año 2003. Tú tienes que hacer modificaciones, pero desmontar el sistema, que es lo que se pretende, estatizar el sistema, que es lo que se pretende, eso totalmente en contra de esa situación. Gente, Jaime, sí, le irrita como la poca información que reciben y la que reciben con el tema de los beneficios que obtiene la AFP por la intermediación. Excelente. Y sería bueno que tú, que manejas esos números al detalle, nos explicara qué es lo que realmente las AFP, porque hasta yo estaba confundido. ¿Y cómo se ha construido esos 700.000 millones de pesos? Ese monto que tenemos ahorrado hoy, que vamos a comenzar a repartir pronto. Mira, esos 707.000 millones de pesos que se han acumulado, que sigue acumulándose, esos 707.000, el trabajador ha colocado el 14%. El 32% lo ha colocado el empleador, porque eso es un punto que hay que tomar en cuenta. El 70% de lo que va al fondo lo coloca el empleador. O sea, que ahí hay un elemento que fue un convenio. A Chile, que el trabajador aporta el 100%. Correcto, exactamente. Fíjate que eso fue algo que se logró en ese gobierno de Hipólito Mejía. O sea, esa interacción que se dio fue una creación de un contrato social. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo extraordinario que se logró. Y el contrato social. Exactamente. 70%. 14.32 y el otro 54. ¿De dónde viene? Del mercado. La rentabilidad. La inversión que realiza Atención, las Domingo AFP. Páez. Entonces, y ahí es que viene el aprende punto. Domingo. Entonces, fíjate, nuestro querido amigo. Matías. Entonces, fíjate lo siguiente, y ahí es que viene, entonces tú me dices, pero no gana mucho dinero. Mira, por cada peso de utilidad que obtienen las AFP, le genera al trabajador 13 pesos de rentabilidad. Apúntalo ahí. Okay. Por cada peso de utilidad que obtienen las AFP, le genera al trabajador en su cuenta 13 pesos. Eso sucedió en el año 2020. En el año 2021, lo que va de año, 15 pesos. Por cada peso, 15 pesos. Eso es para que tú veas. Ahora, eso lo que significa es que las administradoras logran tomar los recursos y sacarle el máximo provecho a favor de los ahorros del trabajador. Y por eso es que tú te fijas que más de la mitad de lo que está ahorrado se explica por una buena inversión que ha realizado las empresas administradoras de fondos de pensiones, a diferencia del IDSS. ¿Cuánto tenía en caja el IDSS? Estaba quebrado. Quebrado, cero. A diferencia de esto, por primera vez en la historia, se robaron los cuartos de los trabajadores dominicanos y los mataron para quedarse con ellos. Tú eres ingeniero. Dime una cosa. Hace 20 años había financiamiento a 20 y 30 años para construir viviendas. No. Lo que había como mucho era 10 años. 10 años. Hoy hay financiamiento a largo plazo por ese ahorro previsional que es de todos los dominicanos. Y a bajo costo. Sí. Claro, ahora, y a bajo Jaime, costo. En las reformas que se están planteando, yo escuché al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, decir que yo no sé si esto se puede lograr. La pregunta es, ¿se puede lograr lo que él está planteando? Y es que al final de cuentas se le devuelva por lo menos el 80% del salario que ganaba el empleado. Okay. ¿Eso es posible? Mira, esa es la tasa de reemplazo. Déjame explicarte. Sí. Mira, la tasa de reemplazo depende de qué? De la tasa de aporte. Claro. En la República Dominicana la tasa de aporte es 8.4%. Y tú te retiras 60 años. En Chile, por ejemplo, o en Perú o en otros países, por ejemplo, en Europa es 67 años, pero en Chile es 10% la tasa de aporte y 65 años. En España es 28% y 67 años, por ejemplo. Depende el tipo de... Pero por lo general ahí tú tienes que a mayor tasa de aporte, mayor reemplazo tú vas a tener. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto sería en el caso de la República Dominicana? En el caso de la República Dominicana, si tú cotizas tus 360 cuotas, o si tú tienes, por ejemplo, 24 años y tú te retiras a los 60 años, que es un poco más de 360 cuotas, tú tienes una tasa de reemplazo de 49%. Ahora, si tú
lo que aportas es solamente 100 cuotas, obviamente que tú vas a tener una tasa de reemplazo más bajita. En base a ahora, eso, claro. en base si a lo que tú, aportaste. exactamente. Sí. Ahora, si tú Sí, lógica subes elemental. de 8.4 a 10 y de 60 años a 65, la tasa de reemplazo sube a 71%. Mucho. Ahora, Eso podría ser. Ahora, pero fíjate lo siguiente. Pero no se lo han explicado así a la gente, Sí. Jaime. Como dice Pedro, hace falta Hace mucha, falta mucha mucha información. información. Porque tú se lo explicas así, la gente dice, sí, pero ven acá, mi vida útil a los 65 años todavía yo estoy en capacidad de Claro. producir. Puedo aguantar 5 años más. ¿Por Por qué? ejemplo, mira, César ya supera Mira los Pedro, 65. mira Pedro. Sí, Ya. porque mira lo importante de Yo voy a esto. sobrepasar las cotizaciones. Porque mira, es que todo depende de tu ahorro. O sea, en este caso, mientras más ahorros tú realices a tu fondo, mayor va a ser tu tasa de reemplazo. Claro. Porque el volumen de recursos te va a permitir obtener una anualidad, que es como se denomina, a esa mensualidad que te van a estar pagando, se denomina en matemática financiera anualidad. Entonces, tú puedes, en la medida que tú aumentas la cantidad de recursos que tú Y en tienes en tu 5 cuenta años individual, crece mucho. Exactamente, Sí, porque en es 5 años crece exponencial mucho. el crecimiento Claro. dada la tasa de interés que se va generando o la tasa de retorno que tú obtienes de esas inversiones. Sí, y si a eso tú le agregas quitarle un poco los beneficios a las intermediarias, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno A la definir AFP. eso, porque Sí, la es gente importante, la se gente está tiene vendiendo la una idea de que obsesión con ganan eso. mucho. Vamos a ver cuánto es que realmente se están ganando por administrar un fondo de ganancia tan Incluso- grande Incluso hay Mira, un desmonte que ha exactamente. venido que está planteando, materializándose. que Exactamente. tiene que materializarse, todavía faltan Mira, varios años. oye bien, 4 o 5 ahora años. mismo es 1.15% del fondo, pero se va a ir reduciendo al año 2031 hasta 0.75%. Cuando tú dices, ¿y cómo se compara eso con otros países? Te das cuenta de que es muy parecido ese 1% para un sistema con 18 años. Si tú le añades 10 años más, te vas a dar cuenta de que está entre 0.5 y 0.75%. Ahora, lo importante aquí es, algunas personas dicen, no, pero que se gana mucho en función de los activos o en función de del equity, del patrimonio. Entonces tú dices, bueno, vamos a tomar lo que es el sistema bancario. ¿Quién gana más? ¿El sistema bancario con relación a los activos o las AFP? El sistema bancario. ¿Por qué? Pero Porque están ligados, sí, recuérdate no, que no, están no, ligados. pero no es que estén ligados, es simplemente el negocio. Si yo te Sí. pregunto a ti, ¿quién gana más? ¿Supermercados o farmacia? O ¿quién gana más? Y te voy diciendo diferentes tipos de actividad. Tú te vas a dar cuenta de que hay diferentes tasas de retorno. Claro. ¿Quién gana más? ¿El fabricante de cerveza o el fabricante de refresco? ¿Te das cuenta? O sea, hay una rentabilidad importante. Ahora, lo que sí es importante de todo esto es siempre promover la competencia. Claro. Ahora, siempre Jaime, promover la competencia. Jaime, Eso es lo que tú tienes. Nosotros hemos planteado desde aquí, entremos a otra parte, a otra lista de ese planteamiento de César de la modificación a la ley, que en función de la modificación de la ley, buscar mecanismos para que la gente logre una mayor tasa De reemplazo. de reemplazo. Ahora, patrón, ¿Qué se podría hacer? además de ese elemento, hay otro que a mí me llama la atención, que ustedes los economistas no sé por qué no le han dado una dimensión de importancia, que es variar la posibilidad de la inversión. O sea, ¿por qué no compraron los fondos de pensiones las acciones de Refidonza? ¿Por qué no compran las acciones de Punta Catalina? O sea, si tú me haces a los fondos de pensiones dueños de la mitad de las acciones de Punta Catalina, yo tengo garantizado que mis fondos van a crecer Ya, yo tengo exponencialmente. Yo tengo la respuesta. Pero ¿Por Jaime qué es el no, especialista. no entran los fondos a articular en ese tipo Por de lo mismo que de no se mercado? puede devolver el Óyeme, 30% porque la porque ley los no lo fondos no permite están ahí. ahora. Sí, pero esas son de las modificaciones que se pueden hacer Sí, para hay que tú que lo puedas colocar. ¿Para qué? Exacto. El uso. Óyeme. El uso está restringido por la ley. La ley. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Pues ahora hay que Dice- modificar eso. dice los Eso hay instrumentos que que se modificarlo. pueden- Ajá, Adelante, ¿dónde tú Jaime. puedes invertir? Exactamente. Mira, yo creo, y esos dos ejemplos son muy buenos, No que se lúcido, puede patrón. todavía mejorar Siempre, más siempre. la tasa de retorno a favor de los ahorrantes, de los trabajadores, si tú aumentas cada vez más la diversificación. Incluso tú pudieras colocar como Chile tenía el 46% de sus inversiones en el extranjero. Por eso Chile repartió recursos y pudo traerlos y no provocó al inicio una situación muy grave. Sí lo está provocando ya, sí ya está aumentando los precios porque sobrecalentó la economía, pero inicialmente la entrada de divisas
mantuvo relativamente estable el tipo de cambio, pero ahora mismo Chile se encuentra entre los países que más se le está depreciando la moneda en el mundo. Muy delicado. Y eso, a pesar de que ellos tenían muchas inversiones en el extranjero, pero la ventaja de haber tenido esa inversión en el extranjero es que una parte le generó un retorno verdaderamente extraordinario, porque pudo invertir, por ejemplo, en Wall Street. Imagínate que invirtió en Amazon, que invirtió en Google. Invirtió en los fondos del Tesoro. Exactamente. Entonces, todo eso le generó un retorno muy importante a los fondos chilenos. Entonces, yo creo que aquí, pero fíjate una cosa, República Dominicana tiene, a pesar de eso, la mayor tasa de retorno en términos reales de los países no OCDE, es decir, parecido a República Dominicana. República Dominicana tiene 7.5 y el promedio es 3.5. O sea, a pesar de esa restricción, República Dominicana ha logrado invertir muy eficientemente los recursos de los trabajadores dominicanos. Y no hay un peligro, Jaime, en una inversión, porque yo estoy de acuerdo con la inversión de nuestros fondos de pensiones en documentos internacionales como es la Reserva Federal. Título de renta fija, sí. Sí, pero cuando tú ves que llegar a República Dominicana, que los fondos de pensiones de España van a financiar la construcción de un acueducto, invertir... Que los fondos de pensión de República Dominicana incursionen en ese tipo de actividad podía darnos seguridad, certeza, certidumbre. Lo que pasa es la colita del financiamiento. O sea, esas son la cola de la inversión. Tú no vas a invertir la totalidad o la mitad de tus recursos en eso, pero esa es la colita del rendimiento extra que tú estás buscando. Que si se te pierde, no pierdes gran cosa, pero si ganas mucho. O sea, eso tú lo tienes muy claro, y es así. Por ejemplo, muchos de los títulos dominicanos que se adquieren en los mercados internacionales de bonos soberanos, ¿quién es que lo adquiere? Los fondos de pensiones a nivel internacional, de los Estados Unidos, de Europa, que adquieren esos títulos. Ahora, ellos no invierten todos sus recursos en esos títulos, sino solamente la colita. Tienen muy buen retorno y ya con eso se aseguran aumentar la rentabilidad del fondo. Pero eso no significa que lo están invirtiendo todo ahí, para de esa forma minimizar riesgo. Porque recuérdate que tú vas a maximizar rentabilidad, pero minimizando riesgo al mismo tiempo. Ahora, Jaime, volvemos a la parte de lo que tiene que ver con las AFP, porque a la gente hay que dejarle bien claro el rol que juegan ellas. ¿Sería viable el fondo de pensión sin la intermediación de esas instituciones? La privatización, dice. O sea, la estatización. La estatización. Sí. O sea, que el propio Estado sí, maneje esos recursos que son de todos. Sí, ese es el segundo caramelo envenenado que se está vendiendo. Se está vendiendo primero el 30%, luego vamos a estatizar y luego te van a decir, vamos a cambiar esto por uno de reparto, porque vamos a darle más supuesta, digamos, acceso fácil a la solidaridad. Pero al final, viene el populismo. Al final tú sabes lo que viene. Entonces, una ruptura de los flujos, hay un desequilibrio financiero, la necesidad de que venga un aumento de la tasa de contribución y un aumento de los impuestos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esa secuencia estratégica que ellos están llevando. Con relación al tema de la estatización, yo no estoy de acuerdo. Yo creo mucho en la competencia. Hay una AFP pública que es muy eficiente. Hay una AFP pública que es del Banco de Reserva. Como igual que está el banco, es como lo mismo que tú dijeras, vamos a estatizar la banca completa. Si tú estatizas la banca, es un colapso. Oye, el libre mercado. Exactamente. Entonces, es lo mismo. La experiencia no es buena. Jaime, ese es el punto. Si tú nos autorizas, aquí son muy traviesos. Si tú nos autorizas, vamos a tomar 4 o 5 llamadas de nuestro público para ver cuál es la opinión de ellos, si tienen alguna incertidumbre al respecto. Pero tu opinión respecto de la modificación a la ley que está en curso ya en Cámara de Senado y Cámara de Diputados, en una comisión bicameral. Si eso es factible. Sí, claro. Pero vamos a tomar las llamaditas primero y luego cerrar. cerrar. Antes de que tú le des a la primera llamada, recuerden, Jaime es un técnico, un especialista en materia económica, no es enemigo ni amigo. Ok, para que no vengan con irrespeto y cuestiones. Además, Jaime sabe lo que está. Pero no hay problema. Hay que escucharlo. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Y le dijo. Tomamos la primera llamada. Buenas.
Se cayó. Buenas. Ay, qué vaina. Aló, buenas. Sí, aló, buenas. Adelante, hermano. Sí, el país en blanco desde la zona oriental. Mi saludo para ese brillante equipo que informa siempre, día tras día, al país y al mundo. ¿Tiene alguna preguntita para Jaime Aristi? Jaime Aristi, mi economista preferido. Gracias. Con relación a lo que la ley, esa modificación a la ley 8701, yo estoy de acuerdo que se hagan todas las modificaciones que haya que hacerle a esa ley y que se le dé la oportunidad al pueblo de que elija si retira su dinero o no, porque yo entiendo que no debe ser obligatoriamente. Que se le dé la oportunidad a la gente de que decida si se retira o no el dinero. Sí, el punto de eso es que obviamente eso viola el principio fundamental, que es tener recursos para cuando tú te retires. Exacto. Aló, buenas. Sí, buenas. Adelante. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando yo llegue a mi edad de retiro, ¿verdad? Los hijos míos van a tener mayor de edad. Sí. Si yo me muero, ¿por qué ese dinero no se le puede entregar a ellos? Porque ya yo lo trabajé y automáticamente se pierde. Sí, no se pierde. No se pierde. ¿Cómo dice eso? No se pierde. No se pierde. Si fuera de reparto, sí se pierde. Claro. Pero si es capitalización individual, no se pierde. Ya se formalizó inclusive el protocolo para devolverlo como herencia. Claro, claro que sí. Y libre de impuestos. Sí, no se pierde. Buenas, la próxima llamada. Muy buenas. Señor, esta pregunta. Información. No se puede buscar un punto intermedio, porque el tema es que solamente son la banca que se beneficia, pero se puede hacer otras cosas. Jaime, tú puedes proponer otras cosas, tú lo sabes. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, que se pueda prestar ese dinero en bajas tasas de intereses para la primera vivienda, por ejemplo. Sí. Bien, aquí está su planteamiento. Mira, fíjate lo siguiente, no es verdad que solamente la banca se beneficia. Recuérdate que por cada peso que el sistema financiero, en este caso la AFP, puede estar recibiendo de utilidad, se le está generando 13 pesos de beneficios al trabajador. Es decir, que fíjate cómo hay una relación extraordinaria a favor del trabajador. Lo otro, con relación a ese financiamiento que tú señalas, hoy hay financiamiento para 20 y 30 años para el sector vivienda, gracias a ese ahorro previsional que no existiera. Óyeme bien, aquí hay estabilidad macroeconómica, gracias también a estos fondos que le ha permitido al Banco Central poder hacer su política monetaria más fácil porque tiene recursos de largo plazo. ¿Tú te imaginas que el Banco Central no tuviera esa posibilidad de conseguir recursos de largo plazo mes tras mes? Sería un verdadero problema, un dolor de cabeza. Y por el lado de Hacienda también, ¿por qué tú crees que el gobierno puede disponer recursos para invertir, por ejemplo, en carreteras o para invertir en educación o salud? No solamente de impuestos, recuérdate que hay una parte que es deuda y esa deuda la financia ¿con qué? Emitiendo títulos que se lo coloca ¿a quién? A las AFP. Claro. O sea que todo eso favorece la disponibilidad, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento por parte del sector público y el aporte que esto hace al sector privado. Eso ayuda a que tú puedas tener hoy financiamiento a tasas de interés históricamente bajas. Aunque tú no lo creas, está claramente asociado lo que es la disponibilidad de financiamiento que tú tienes hoy con esa disponibilidad de recursos que tú mismo has ahorrado. Bueno, hay una clara asociación. Este teléfono está lleno, este panel está totalmente cargado. Es que buenas. Muy interesante. Sí, buenas. Me estoy llamando de San Pedro de Macorís, señor Felipe. La pregunta es, una persona que haya trabajado 10 años, y, o sea, que haya cotizado 10 años y ya no esté trabajando, ese dinero, ¿qué pasa? Ya usted ha cotizado durante 10 años. ¿Qué pasa con ese dinero? Ya él terminó su vida útil. Sí, mira, si es una persona que entró después de tener 45 años, que era ingreso tardío, a esa persona se le devuelve. Se le devuelven los recursos. Si entró, si tenía 45 años y trabajó 10 años solamente y ya no va a alcanzar, se le devuelve. Ese es el ingreso tardío. Solamente atención, patrón. Y la carta, y 3 meses después. Sin haber trabajado. Y 3 meses después le están devolviendo su dinero. Y una cuenta bancaria y te la ponen ahí. Buenas. Sí, buenas. En una semana se lo devuelven, dice a Mauri, que ya pasó por eso, tiene 72 años de edad. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, yo le estoy llamando porque estoy escuchando a la economista. Sí. Y mi opinión es que tanta traba
los fallecidos, o sea, la gente que se han fallecido, el familiar le da tanto trabajo para sacar los fondos. El problema eran los impuestos. En el caso de mi papá. Adelante, don Jaime. Sí, como tú muy bien señalas, Ángel, el problema era una cantidad enorme de documentación que estaba exigiendo la Dirección General de Impuestos Internos. Todo eso se ha simplificado para que tú puedas obtener los recursos más fácilmente. Y yo creo que se puede todavía hacer normativas, exactamente, facilitar más para que pronto suceda algo tan terrible como eso, que es la pérdida de un ser querido. Si tienes recursos ahí y tú lo puedes recibir, pues que sea en el más breve plazo posible. El proceso ahora mismo. Mira, ahora mismo ya no tienes que cubrir lo que serían estos impuestos. Los impuestos previamente pagos. Exactamente. Entonces, lo único que tú tienes que demostrar, por ejemplo, que la persona en realidad es el heredero. Y a la AFP. Y exactamente. Y a la AFP, y en la AFP te van a indicar todo. Demostrar que tú eres el heredero. Exactamente. Exacto. Eso sí es importante. Porque, y que no hay conflictos en la familia, porque si hay conflictos hay un problema. Exacto. Sí. Lo ideal es herederos. Que la persona diga, mira, este fondo, si yo fallezco, es de fulanito, y deje eso listo. Exacto. Buenas. Inmediatamente. Dos llamaditas más y vamos a la pausa. ¿Aló? Buenas. Sí, adelante. Buenas. Arístide Escudero. Sí. No se puede dar del dinero del interés que genera. Sí. Sí, mira, eso se ha hablado, han hecho esa propuesta. El problema es que ese dinero, esos intereses, es lo que te permite acumular interés sobre interés, y es ese crecimiento exponencial, ese crecimiento que tú observas en la cuenta. Eso es fundamental que se mantenga. Yo sé que tú dices, no, pero mira, es que yo estoy pasando por un mal momento. No, tú sabes que en un mal momento quien tiene que responder por la gente es el gobierno. Yo creo que lo que hay que sentarse como sociedad y decirle al gobierno, mira, yo necesito ahora mismo que tú me apoyes en este tipo de actividades porque sencillamente hemos perdido el trabajo, estamos en una situación donde no estamos generando, pero no es justo que tú tengas que utilizar tu ahorro previsional, que es tu ahorro para cuando tú seas anciano, para comértelo ahora simplemente porque no has podido insertarte en el mercado de trabajo. Por eso es tan importante tener un seguro de desempleo. Pero en lo que tenemos el seguro de desempleo, yo creo que el gobierno debe sentarse, meditar y tomar como decisión apoyar nuevamente, ya sea con fase 1, fase 2, quédate en casa, o para ti, nuevamente a la población que está afectada y no utilizar el dinero que tiene para sus, digamos, su vida más débil. Cubrir la medicina, patrón, cubrir la medicina. Para cuando ya no estés trabajando. No es justo eso. Pregúntale a César si es para cubrir medicina o no. Buenas. No, todavía está entero. Saludos, buenas. Sí. Mira, yo entiendo que finalmente, debería haber un método, no sé si existe la posibilidad, que por ejemplo lo que tenemos fondos, podamos no retirarlo, pero sí la banca prestarnos a nosotros para nosotros limpiar nuestros créditos, porque yo soy una persona joven, pero gracias a mi salario me ha ido muy bien. Sí. Ahora bien. ¿Tú dices usarlo como garantía? Sí. Sí, porque por ejemplo, yo quiero hacer una consolidación de deuda con un banco, pero como mis cuentas están en rojo, no me lo dan. Entonces al final estoy como quiero jodido. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente, que esos fondos, tal como se estableció en la ley, no se pueden embargar. Tú no puedes, por lo tanto, colocarlos como garantía, porque si tú no pagas, te lo van a quitar. Entonces vamos a tener un viejito que lamentablemente no tiene pensión porque lo perdió por un mal negocio que realizó y puso de garantía esos recursos. Ese es el punto. O sea, hay que entender bien que este es un ahorro para cuando, exactamente, la finalidad. Esto fue una discusión muy detallada que se llevó a cabo cuando finalmente se aprobó en el año 2001 la ley 8701 de Seguridad Social. Gracias, Jaime, gracias. Vamos a despedir a Jaime con un aplauso. Gracias. Un logro del PRD. Jaime, tú tienes que venir con más frecuencia a este cuando escenario. Ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Mira, pero dilo duro, César, ese es uno de los grandes logros del presidente Hipólito Mejía. Un día a la semana sí, claro. Con nosotros. Y Virgilio, quédate por allá. Virgilio, vamos a la pausa.